Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy tenemos a Dani Bajar. Él es Senior Fellow de Brookings Institution, un reputado think tank en Washington. Dani tiene un PhD de Harvard University en Public Policy y temas y economía. Y el día de hoy va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre la inmigración venezolana al Perú, retos y posibilidades. Dani es venezolano, judío, y ha migrado. Vive en Estados Unidos y tiene nacionalidad israelí también. Dani, por favor, te dejo a ti. Gracias, Natán. Es un placer estar contigo y con la institución que diriges ahora. Bueno, ojalá este sea el comienzo de muchas colaboraciones. Por supuesto. Qué bueno. Bueno, yo preparé unos slides. Yo debo admitir, lo conversé con Natán y así que debo admitir en el público que yo he venido trabajando mucho ese tema. Menos en el Perú, lamentablemente. Estoy recién empezando a trabajar un poco en el Perú, entonces muchas de las cosas que van a ver aquí, no, de hecho, cuando se trata del Perú son investigaciones de colegas que han hecho, pero yo voy a tratar de poner también todo esto en un contexto más global, con preguntas que son relevantes no solo al Perú, sino en general, en temas relativos a la migración. Y como sí he trabajado mucho en Colombia, creo que a veces va a ser interesante hacer algunas comparaciones con Colombia, que algunas cosas quizás se pueden extrapolar, obviamente con mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo son las reglas del juego, Natán? O sea, ¿quieres que hable por un tiempo, que la gente me interrumpa? A mí me da lo que tú quieras, lo que ustedes digan. La dinámica es tener tus reflexiones, tu presentación de corrido, y luego ya vienen las preguntas de todos nuestros participantes a través del módulo de preguntas y respuestas. Y ahí Okay. yo también tengo algunas preguntas para ti y algunas ideas que compartir y cerramos con reflexiones finales. Buenísimo. Entonces, bueno, yo voy a ir adelantando, pero si ves que me estoy tomando mucho tiempo, por favor dime y entonces sí puedo ir resumiendo. Dale. Bueno, fíjense. A mí me gusta cuando hablamos de la crisis de refugiados venezolanos empezar con esta lámina que es algo que publicamos en un blog en Brookings, que tuvo bastante repercusión, de hecho, yo diría hasta sorpresivamente, que es una gráfica muy sencilla pero con mucha información. Y esta gráfica básicamente lo que dice es que toma la cantidad de refugiados y desplazados en cada uno de los conflictos modernos, año a año, desde el inicio del conflicto. En la gran mayoría de los lugares, el inicio del conflicto es el inicio de una guerra. En Venezuela no ha habido una guerra convencional, al menos, aunque todos los indicadores sociales de Venezuela parecieran de un país en guerra, pero bueno, evidentemente es otro tipo de crisis que ha generado una crisis de refugiados que es comparable a las más grandes que hemos visto en la historia moderna. Y en el caso de Venezuela, el año cero, digamos, el comienzo del conflicto, lo marcamos como el año 2014, que es cuando cae drásticamente los precios del petróleo y esto dificulta aún más la situación económica que ya venía en picada. Entonces, fíjense, este gráfico, lo que más tal vez yo quisiera transmitir y lo que más llama la atención es la comparación entre la crisis de refugiados siria y la crisis de refugiados venezolana. Que, digamos, la crisis de refugiados siria tiene mucho más tiempo, viene desde el año 2011, ya son casi 10 años, esto llega hasta el año 7. Y la crisis venezolana, si uno la compara a la crisis siria, si bien no lo ha sobrepasado aún, lo que sí es importante ver aquí es que su magnitud y su velocidad es bastante parecida a la crisis siria. Y hoy en día, la triste realidad es que la crisis de refugiados inmigrantes venezolana, con 5.1 millones y hasta más de desplazados en Latinoamérica y el mundo, es la segunda crisis de refugiados más grande del mundo en este minuto, después de la crisis siria, y una de las más grandes en la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y es primera vez que esto pasa en nuestro hemisferio, en nuestra región.
Entonces, todo esto para tener en claro que estamos hablando aquí de un fenómeno que obviamente va mucho más allá del Perú, como muchos de ustedes saben. El Perú es uno de los 3 países con mayor recepción de venezolanos. Colombia es el número 1, con hoy en día cerca de 2 millones de venezolanos. Estos son los datos más recientes que conseguí del Perú, que posiblemente ya hayan cambiado, pero estamos hablando de cerca de 1 millón de venezolanos. El dato exacto es 860.000, pero posiblemente ya sea hasta 1 millón. Hay muchos rumores hoy en día que por COVID mucha gente ha vuelto, etcétera, etcétera. Yo solo tengo datos de Colombia y la verdad que es un número pequeño de personas que ha vuelto, pero obviamente es un fenómeno para tener en cuenta. El tercer país con mayor número el tercer mayor anfitrión de venezolanos es Chile, que tiene también una cantidad bastante alta. Y otros países como por ejemplo Ecuador, Brasil a menor escala, Argentina, y bueno, inclusive hasta Centroamérica y México también hay venezolanos en todas partes de la región. En el Perú en particular, tal vez a diferencia de otros países, Perú siempre tuvo algo de migración. Colombia, una de las ironías quizás de esta crisis es que Venezuela fue por naturaleza el país históricamente en la región que aceptaba inmigrantes. Mis abuelos, de hecho, llegaron a Venezuela como refugiados de la Segunda Guerra Mundial y era política de Estado. Vamos a hablar de esto más adelante, pero desde principios del siglo XX era política de Estado en Venezuela traer inmigrantes y refugiados como parte del proceso de desarrollo del país. De hecho, Venezuela fue uno de los fundadores de lo que hoy en día es ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas de los Refugiados. Pero bueno, resulta que los otros países de la región, y tal vez Perú aquí es un poco la excepción, pero los otros países de la región siempre tuvieron un número de migrantes muy pequeño y sus legislaciones nunca estaban preparadas para el flujo que vimos en los últimos 5 años. Pero inclusive en el Perú, donde siempre había alrededor de, según estos datos, 100.000 de 100.000 inmigrantes hasta el año, bueno, bastante fijo en la última década, eso ya ha sido completamente rebasado por los venezolanos, que, como dijimos en el gráfico anterior, llegan ya a los 860.000, quizás un poco más, siendo, digamos, el grupo inmigrante más importante del país. Este es gráfico de Morales y Pierola. Pierola son economistas del BID y es un paper que debe salir esta semana o la semana entrante, estudiando el efecto de los refugiados y los migrantes venezolanos en los mercados laborales peruanos. Y bueno, y otra cosa que ya todos sabemos, pero lo decimos igual, es que la inmensa mayoría de los venezolanos en Perú están concentrados en Lima, 75%, hemos visto inclusive datos que llegan hasta el 85% según el Banco Mundial. Entonces, bueno, hay una concentración súper importante, así que cuando uno habla realmente de los venezolanos en Perú, uno habla en general de los venezolanos en Lima. Y algo que es importante saber de esta población, que tal vez las percepciones a veces nos engañan, y esto también es el caso para Colombia, y yo estoy casi seguro que para toda la región. De hecho, estoy casi seguro, no sería absurdo pensar que mientras más lejos de Venezuela este patrón sea todavía más fuerte, que es que los venezolanos son altamente calificados comparados a la fuerza laboral local. Fíjense, por ejemplo, aquí son los datos comparando, digamos, la fuerza laboral peruana con la venezolana, y vemos que los venezolanos, digamos, casi el 50% de los venezolanos en el Perú tienen algún tipo de educación universitaria, mientras que ese mismo número para la fuerza laboral peruana es un poco más del 20%, 25%. O sea, el doble, digamos, desde el punto de vista proporcional, es el doble. Los venezolanos son dos veces más, tienen 2 veces la probabilidad de tener un título universitario o de tener algún tipo de educación universitaria que la fuerza laboral peruana. Y esto es buenas noticias porque significa que hay potencial importante. Yo no conseguí los datos del Perú, pero en Colombia, por ejemplo, otro dato importante
es que también son mucho más jóvenes. Los venezolanos son en promedio bastante más jóvenes que la fuerza laboral local, lo cual otra vez indica también que es consistente con muchas de las investigaciones de las cuales podemos hablar, que esta crisis tan terrible que le está ocurriendo a Venezuela y que generó esta crisis de refugiados, la segunda más alta del mundo, puede llegar a convertirse en una oportunidad importantísima para el crecimiento y el desarrollo económico de los países de la región, y Perú, siendo un anfitrión tan importante de venezolanos, es importante que esto se tome en cuenta, y obviamente todo esto va a depender de las políticas públicas que se pongan, que se diseñen para poder aprovechar eh, esta ventaja. La gran mayoría de los venezolanos también, según el reporte del Banco Mundial, están trabajando. Como ven aquí, por ejemplo, los venezolanos en Perú son la segunda barra, la azul clara, que tanto comparados como a los peruanos o comparados, por ejemplo, a los pares venezolanos en Colombia, tienen un nivel de participación en la economía y de ocupación mucho más alta que sus pares, lo que significa que están, de alguna manera, contribuyendo a la economía local. Esto quise también traer a colación un poco este tema, porque hay un sentido de percepción que está creciendo más y más en la región, y Perú no se escapa, que es el tema del crimen. Y nosotros sacamos un reporte, o vamos a sacar un reporte en alrededor de 2-3 semanas, pero les traigo aquí un poco el snapshot del resultado principal para Perú, donde estamos viendo las tasas de crímenes y la tasa digamos, y las estadísticas de migración de estos tres países, Colombia, Perú y Chile. Y lo que vemos en Perú en particular, que se los muestro aquí, es que no existen los datos que apoyen la narrativa de que los venezolanos están cometiendo los crímenes. Simplemente no existe. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros, por ejemplo, vemos la proporción de venezolanos en cada parte del país y vemos la proporción de crímenes que están cometiendo los venezolanos en esa misma parte. Los datos del Perú son un poco, no quiero entrar en detalle, los datos del Perú no son exactamente venezolanos, son de extranjeros, porque pero bueno, en ese caso estaríamos exagerando la cantidad de crímenes, ¿no? Y lo que vemos consistentemente, en el reporte lo explicamos con más detalle, es que, por ejemplo, si los venezolanos son no sé, el 5% de la población de Lima, los venezolanos están cometiendo crímenes, los crímenes cometidos por venezolanos son menos del 5% de los crímenes que se hacen en Lima. Es decir, los venezolanos en todo caso están reduciendo la tasa de crimen en el país. Entonces, sé que eso es una preocupación que ha surgido bastante. El único lugar donde sí vemos que los datos no, digamos, que sí hay una proporción de criminalidad que es mayor a la proporción de los venezolanos en la población es en Tumbes, que lo tomamos un poco con mucho cuidado porque, bueno, es una zona fronteriza. Las zonas fronterizas tienden a tener bastante temas de crimen, y otra vez, como les dije antes, estos no son solo los crímenes solo de los venezolanos, son los crímenes de los extranjeros, que otra vez en una zona fronteriza es difícil, o sea, se podría esperar que sean, no lo estoy justificando, pero hay una explicación de por qué vemos un patrón diferente al resto del país. Bueno, fíjense, otra de las preocupaciones que siempre ocurren, y esto también está pasando un poco en Latinoamérica, es esta idea, esta narrativa, esta retórica quizás que a algunos políticos les gusta usarla, que es que los inmigrantes nos vienen a robar el trabajo y nos vienen a quitar los trabajos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Y esto afortunadamente es algo que se puede ver en los datos. Y al final, sin entrar mucho en partes técnicas, un poco al final, esta pregunta depende mucho de si los inmigrantes y los locales, digamos, los trabajadores peruanos, son complementos o son sustitutos, ¿no? Y yo pongo aquí esta diapositiva. Como vivo en Estados Unidos, la gente le gusta comer sándwich de mantequilla de maní con mermelada, pero nadie sabe si la mantequilla de maní y la mermelada son complementos, o sea, los comes juntos o los comes por separado.
Bueno, esa es una gran pregunta también para los trabajadores. Los trabajadores venezolanos que están llegando al Perú, ¿vienen a reemplazar al trabajador peruano, digamos, al mismo nivel de educación, mismas habilidades, etcétera, etcétera? ¿O viene a complementar al trabajador peruano? Y eso obviamente es muy difícil de medirlo porque son conceptos un poco bastante subjetivos, pero uno siempre puede ver los datos, ¿no? En general, eh, esta pregunta ustedes sabrán que se la han hecho economistas desde hace décadas en diferentes países, en diferentes circunstancias, con diferentes flujos migratorios, etcétera, etcétera. Y la respuesta eh, que vemos es que las indicaciones, todo indica que las personas, los inmigrantes complementan a la fuerza laboral local. Es decir, hay muy poca evidencia de que los inmigrantes están sustituyendo el trabajo y por ende no le quitan el trabajo a nadie, no reducen el sueldo de nadie. Esto es mucho más claro, obviamente, para la migración más educada, digamos. O sea, gente que ya viene con un título universitario, que por cierto, los venezolanos, como ya dijimos, lo vienen. Tal vez es un poco más, es una visión que es un poco más, tal vez hay un poco más de discusión cuando estamos viendo a trabajadores, a mí me gusta llamarlos trabajadores fundamentales, o sea, tal vez personas que no tienen un título universitario, pero que hacen trabajos fundamentales. Y ahí creo que la discusión es un poco más grande. Pero con respecto a los trabajadores con títulos universitarios, etcétera, la gran mayoría de la evidencia muestra de manera casi absoluta de que no hay ningún tipo de desplazamiento, de efectos negativos en la fuerza laboral. A mí me encanta usar el ejemplo de Israel, que es que, como dijo Natán al principio, yo también, o sea, para ponerlo, para ser justo con ustedes, soy ciudadano israelí, entonces conozco bien el ejemplo y es el caso de que en los años 90 Israel recibió un flujo inmenso de inmigrantes de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. En un solo año, en el año 1990, la población de Israel, del país Israel, que es un país chiquitico de 6 millones de personas en ese momento, aumentó por 4%. Y después aumentó a un ritmo de 1.4% cada año hasta 1995. En total, durante todos los 10 años que duró el flujo soviético, la población de Israel aumentó en 20%. Imagínate, es un número absurdo, ¿no? O sea, que la población en 10 años de un país aumente en 20%. Bueno, en este caso, que es como que uno de los casos más extremos que hemos visto de flujos migratorios con respecto a la población del país que recibe, hay bastantes trabajos. A mí me gusta este que salió en el Quarterly Journal of Economics, que es una de las revistas de economía más prestigiosas que hay, donde muestran que viendo las diferentes industrias donde trabajaron estas personas, no hay ninguna evidencia de que los sueldos de los locales, de los israelíes en este caso, se redujeron. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Yo he hecho un trabajo parecido con mis colegas Ana María Ibáñez y Sandra Rosso en Colombia, dos de las economistas, de las mejores economistas colombianas que hay. Les aconsejo que si no las conocen, que revisen su trabajo y las sigan. Realmente son economistas estupendas. Y nosotros vimos esta pregunta también de los sueldos y el desplazamiento en el caso de los venezolanos, porque ustedes me van a decir, y con razón, bueno, en el caso de los venezolanos es diferente, están llegando a países de la región que son países en desarrollo, el flujo fue muy rápido, digamos, en la Unión Soviética venían ingenieros y doctores, y tal vez en Venezuela la migración desde el punto de vista de habilidades es mucho más heterogénea. Pero obviamente esto es una pregunta difícil de responder, sin meterme en cosas técnicas, porque bueno, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es decir, en el caso de Colombia en particular, hay un flujo grandísimo de venezolanos a Colombia que tiene sus efectos en las economías locales, pero al mismo tiempo también hay la destrucción del socio comercial más importante de Colombia, que es Venezuela. Entonces, es difícil desde el punto de vista econométrico desteñir estos dos efectos. Pero nosotros creo que tratamos de hacer un buen trabajo con un episodio en particular que pasó en Colombia, que fue el proceso de regularización masiva de casi 500.000 de inmigrantes venezolanos
indocumentados. Esto pasó en el año 2018, no sé si se acuerdan, pero el año 2018, cuando ya la migración, estábamos hablando quizás en ese momento de 2,5 millones, si mal no recuerdo bien el número de total de inmigrantes, pero había mucha incertidumbre del número realmente, porque sí había una cantidad importante de venezolanos que habían cruzado de manera por los pasaderos formales, pero había muchos venezolanos que empezaron a cruzar lo que llaman las trochas entre Colombia y Venezuela, que básicamente eran indocumentados o gente que entraba a Colombia con su cédula de identidad venezolana y después se quedaba más tiempo del que se debían quedar, y al final quedaban indocumentados. El gobierno colombiano hizo un esfuerzo grande de hacer un censo voluntario para identificar a las personas que estaban indocumentadas. Estos son los diferentes puntos donde hubo registración, lo llamaron el RAM, Registro Administrativo de Inmigrantes Venezolanos. Es un proceso que hizo el gobierno, donde simplemente llamaban a los inmigrantes a decir, vengan, anótense, solamente queremos saber quiénes están, no los vamos a deportar, solamente queremos saber quiénes son, cuál es su información, etcétera, etcétera. No le dijeron nada más. Hay todo, podemos discutir si obviamente hay gente que no vino, hay gente que no se inscribió, hay gente que se inscribió y no se le han inscrito, etcétera, etcétera. Pero resulta que se inscribieron entre abril y junio o julio del 2018. Y en agosto del 2018, semanas o menos de un mes antes de que el presidente Santos terminara su mandato, anuncia que este 500,000 de venezolanos que se registraron en el RAM van a ser regularizados, van a recibir esta visa que es la que Colombia adaptó para los venezolanos, que la llaman el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, y van a recibir esta visa, que es una visa para poder trabajar, quedarse en Colombia, acceder a los servicios de salud, etcétera, por 2 años, renovable. Y, digamos, para nosotros como investigadores también es una manera de estudiar un fenómeno que pasó, una política pública que pasó, digamos, de repente, sin ningún tipo de expectativas antes, y realmente podemos comparar qué pasó antes y después. Lo que los economistas llamamos fue un shock exógeno, ¿no? Sin entrar mucho en detalles. Obviamente es un poco más complicado que eso, pero para nosotros lo dejo a ese nivel y puedo responder preguntas luego. Pero bueno, básicamente lo que estamos estudiando es qué pasa en los lugares donde hubo más regularización versus lugares donde hubo menos regularización. ¿Qué te permite la regularización? O sea, los venezolanos ya estaban ahí, estos 500,000 venezolanos. Pero al regularizarte, recibes un permiso que te deja poder ir a trabajar al sector formal, cosa que antes no podías hacer. Bueno, y nosotros estudiamos qué le pasó desde el punto de vista de los colombianos. Qué les pasó con respecto a sus sueldos, que es las horas trabajadas aquí a la izquierda, los sueldos, el empleo y el tamaño de la fuerza laboral. Y lo que vemos en la línea roja indica cuándo fue el momento en que se empezó la regularización, y lo que vemos es que el efecto no es negativo, inclusive es hasta un poco positivo. O sea, esto aumentó el empleo o la probabilidad de estar empleado en el sector formal de los colombianos, sin afectar sus sueldos, sin afectar las horas trabajadas. Y digamos, esto solamente para aclarar, quizás para los que no conocen, digamos, estos gráficos, es que, digamos, el punto está aquí, pero este es el intervalo de confianza. Entonces, si el intervalo de confianza no está muy alejado del cero, significa que no podemos identificar ningún efecto. Bueno, afortunadamente, entonces, bueno, imagínense el mensaje aquí. El mensaje es: Colombia de un día para otro, o en cuestión de 1 o 2 meses, regularizó a 500,000 de venezolanos que estaban indocumentados en su país, y no pasó nada. No se destrozó el mercado colombiano, no aumentó el desempleo, no cayeron los sueldos, ¿no? El país siguió. Mensaje para Perú. Hay un ejemplo también importante, que es el paper de Denise Pierola con su coautor, creo que es Fernando Morales, que otra vez va a salir como working paper del BID
del Banco Interamericano esta semana, debería salir. Ella me permitió yo compartirles esto, pero por favor no lo compartan más allá. Donde ella estudia el caso de Perú. Y también ella, digamos, su ejercicio no es un poco diferente al nuestro, porque nosotros estamos viendo la regularización, ellos simplemente están viendo qué le pasó a los peruanos, dada la presencia de más venezolanos en su región. Otra vez, sabemos que la gran mayoría de los venezolanos están en Lima, y ellos realmente tienen algo muy especial en su trabajo, que es que pueden, o sea, pueden ver el efecto de una persona en particular y seguir a esa persona a través del tiempo, ¿no? Entonces, digamos, eso le da bastante fuerza. Y ellos tienen 3 resultados principales que se los muestro aquí. Primero, ven que hay un efecto positivo en aquellos peruanos que tienen educación terciaria, o sea, universidad o más, en su probabilidad de estar empleado en el sector de no servicio. Ven que esa misma población es menos probable de estar en la informalidad, o sea, se pasan de la informalidad a la formalidad, es lo que estos 2 resultados muestran. Y si ellos sí consiguen una caída en los sueldos de los peruanos de educación secundaria, que me imagino que es, no me acuerdo bien cómo lo definen ellos, pero creo que es, sí, tener un título secundario antes de educación en el sector formal. O sea, sí hay, digamos, unos perdedores, entre comillas, en el cuento, en el corto plazo, según lo que ellos consiguen, pero lo otro que es importante que ver es todo lo que no está en rojo, que es que todas las demás combinaciones de posibles efectos laborales no existen, son 0, ¿no? Yo solo le estoy marcando las que son, digamos, lo que llamamos estadísticamente significativos. Todo lo demás es 0. Ok, continúo. Estos datos no sé cómo estamos a tiempo, pero Nathan, tú me puedes decir si quieres que vaya cerrando. No, tranquilo, Dani. Dale. Ok. A mí me pareció interesante traer en contexto un estudio que a mí me fascina, que es de Giovanni Perry con Foghetti Perry del 2015. Porque o sea, mi mente cuando yo he visto resultados del Perú se me fue directamente a ese paper, ese estudio de Giovanni Perry, que es un profesor en la Universidad de California Davis, me parece, que, bueno, ha trabajado en estos temas por mucho tiempo. Y él hizo un ejercicio donde él estudió la inmigración de refugiados en Dinamarca. Y lo que es especial de su estudio es que sus datos le permiten realmente seguir a cada trabajador de Dinamarca a través de un tiempo largo, ¿no? Lo cual es importante porque puedes realmente tratar de identificar cualquier efecto que haya habido para los trabajadores en Dinamarca por un periodo mucho más largo y tal vez neutralizar, para decirlo de alguna manera, cualquier otro efecto que, digamos, al poder seguir a la misma persona a través del tiempo, uno puede neutralizar muchas cosas que podrían estar causando esos efectos. Y bueno, esto es un poco las diferentes crisis de refugiados que él ve en Dinamarca, por ejemplo, la antigua Yugoslavia, Somalia, Afganistán, una cantidad muy importante de inmigrantes y refugiados llegaron a Dinamarca entre los años 90 y los años 2000, desde 8 países. Otra cosa que es muy importante que aquí lo tengo, que le permite de poder tener data individual, es que le permite también más o menos comparar manzanas con manzanas, realmente ver si el danés que estás viendo en los datos tal vez tiene un perfil parecido al yugoslavo o al somalí, o sea, si están compitiendo no por los mismos trabajos. Y otra cosa importante es que el 40% de estos refugiados no tenían un título de bachillerato, de secundaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que otra vez, no está necesariamente en el nivel más alto desde el punto de vista de credenciales educativas. Bueno, lo que consiguieron ellos, a mí me parece uno de los resultados más fascinantes de toda esta literatura. Consiguieron evidencia y no sé cómo vamos a traducir esto en Spanglish, pero de movilidad ocupacional
no sé quién me ayuda, Natán, hacia arriba, no sé cómo se dice, Ascendente. movilidad ascendente, esa es la palabra, movilidad laboral ascendente. ¿Qué significa esto? Que al entrar estos trabajadores refugiados, el danés responde, tal vez por competencia, tal vez por oportunidades que se abren, subiendo, ascendiendo en la escalera de la movilidad ocupacional, teniendo trabajos que son más complejos. Este es este gráfico aquí, después de 3, 6, 9, hasta 15 años, terminando teniendo mejores sueldos, teniendo trabajos que son menos intensivos en manualidades y sin ningún tipo de evidencia de que hay desplazamiento en sus horas de trabajo. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, de donde les hablo. La migración latina en Estados Unidos, que es tan importante para el país, que está hoy bajo ataque por el presidente Trump, ha sido fundamental para ayudar a trabajadores americanos a tener otros trabajos, porque los latinos, muchos latinos llegan acá, digamos, es muy heterogénea la migración latina, obviamente, ¿no? Pero hay muchos latinos que tal vez llegan por temporadas o llegan para trabajar en trabajos fundamentales en un restaurante, estando en la parte de atrás del restaurante quizás, y eso le permite al americano pasarse a la parte del frente del restaurante y ser el mesonero o ser el que atiende la persona en la recepción. Al final de cuentas, teniendo un trabajo que lo ayuda. Entonces, este fenómeno, viendo los datos de Perú, digamos, estoy un poco extrapolando, pero me da la impresión que quizás hay algo de eso, que la inmigración venezolana, según lo que estamos viendo aquí, le puede estar ayudando a los trabajadores peruanos, sobre todo a los trabajadores peruanos con altas credenciales educativas, conseguir trabajos que son mejores en el sector formal. Es algo para investigar, es algo que estudiar a largo plazo, pero fue lo que me vino a la mente. Bueno, fíjense. Aunque hay un resultado ahí que les mostré, que es que dice, según los datos de Denise y su coautor, de que hay algo de evidencia de una caída pequeña en los sueldos de peruanos, tal vez aquellos que compiten, entre comillas, más con los venezolanos. Pero la teoría económica, o sea, ese efecto, cuando uno ve todos los papers, todos los estudios, no es consistente. A veces se ve, a veces no se ve, depende del tiempo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero por eso es bueno a veces irse atrás de la teoría económica. La teoría económica básicamente nos dice que esa presión negativa en los sueldos que uno podría ver cuando hay un flujo de refugiados o de inmigrantes tan grande, como por ejemplo toda esta gente, imagínate, la crisis de refugiados venezolana es como esta gente entrando al tren, ¿no? O sea, hay una masa inmensa tratando de entrar a los pocos trabajos que hay, a países, nuestros países de por sí, o sea, son países que están rezagados en términos de infraestructura, que están rezagados, que tienen mercados informales inmensos, como lo vamos a hablar en un minuto. Pero la teoría económica va, digamos, de alguna manera permite este resultado. ¿Cómo lo permite? Bueno, porque cuando vienen muchos trabajadores, imagínense que todo el Perú es una fábrica grande, donde hay personas y hay máquinas, ¿no? Y el Perú produce mil cosas, ¿no? Produce productos que los vende, que los exporta al mundo. Y el Perú produce eso con los millones de habitantes que tiene el Perú y con las millones de máquinas que tiene el Perú. Pero si de repente hay un flujo inmenso de 1 millón de personas más, hay matemáticamente una caída en esa relación entre personas y máquinas, ¿no? Entre personas y capital, que es lo que está pasando en esta fábrica, ¿no? De repente hay muchos trabajadores y bueno, ¿cómo puede ser que con dice el gerente aquí, ¿cómo puede ser que 2 trabajadores pueden hacer el doble de lo que hacía un trabajador, pero si tengo 2.000 trabajadores no podemos hacer nada, ¿no? Y es porque se vuelve un caos, porque no hay suficientes máquinas, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Lo importante es que cuando hay estos flujos de inmigrantes refugiados tan importantes, es crucial que existan los recursos para
invertir en el capital necesario para que al final lleguemos a esa misma relación que teníamos antes entre capital y trabajadores, porque hasta que no lleguemos a esa relación 1 a 1, 2 a 1, lo que sea que era, los trabajadores van a ser menos productivos. La manera para mantener, los sueldos responden a la productividad. Entonces, la manera para mantener los sueldos, pues cuando hay un flujo importante de personas, de trabajadores, es reaccionar también con la inversión en capital. Ahora, obviamente eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque sobre todo en nuestros países, esto no solamente se trata de invertir en los puentes, invertir en las escuelas, invertir en la infraestructura en general, pero también se trata de que las compañías, sobre todo en las zonas más afectadas o que han visto más afluencia de refugiados, puedan ir al banco a pedir un crédito para expandirse. Y sabemos que sobre todo en los países en desarrollo, en nuestros países, ni hablar de COVID, o sea, esto es antes de COVID, no es tan sencillo, no es tan trivial. Es decir, no todas las compañías tienen acceso a créditos, no todos los gobiernos locales o estatales o nacionales tienen la capacidad de invertir en proyectos de infraestructura, y es por eso que es pero tan importante la ayuda internacional, los recursos. Y esto es otro gráfico que publicamos en su momento en Brookings, donde no solamente comparamos lo que le mostré al principio, que es la cantidad de personas en cada crisis, sino también la cantidad de financiamiento que la comunidad internacional le ha dado a cada uno de estos países, a cada una de estas crisis de refugiados, sobre todo los países receptores. Y lo que vimos aquí, no sé si se acuerdan, en el segundo gráfico, Venezuela y Siria estaban juntas, pero cuando uno ve la cantidad de dinero, esto es en miles de millones de dólares, que el mundo, la comunidad internacional ha comprometido para cada uno de los conflictos que se han generado refugiados, deja mucho que desear en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, inclusive después de la conferencia de donantes que hubo en mayo, la crisis de refugiados venezolana ha recibido en total aproximadamente 1.300 millones de dólares para ayuda humanitaria, para ayuda a los países, etcétera, etcétera. Fíjense el número de la crisis siria, ¿no? Hasta el año 2019, 20.000 millones de dólares. Es una diferencia astronómicamente grande. Y los países de la región solos no pueden, porque necesitan invertir en infraestructura, necesitan permitirle que a sus compañías, a sus firmas, que te reciban créditos para poder expandirse, etcétera, etcétera. Pero si la comunidad internacional no hace lo suyo, como debería ser en el caso de Venezuela, sobre todo, imagínense dividir este número por la cantidad de refugiados. La cantidad de refugiados entre Siria y Venezuela más o menos es la misma, pero la cantidad de dinero no. Entonces, terminamos en una comparación de algo así como $100 por refugiado venezolano versus, no me acuerdo el número, $1.500 por refugiado sirio, ¿no? Una diferencia catastrófica, y obviamente por eso es tan importante que el mundo también dé la cara. Obviamente COVID hace que las cosas se compliquen mucho más. Bueno, voy a terminar un poco si tengo 2 minutos, 3 minutos más, Natán, con un par de cosas sobre COVID, que obviamente es lo que nos preocupa día y noche. Y es un poco la pregunta de que, bueno, todos nuestros países, Perú, de hecho, y les mando un abrazo solidario aprovechando a todos ustedes en Perú. Sé que la situación ha sido muy difícil y quiero que sepan que estamos todos con ustedes y esperemos por mejores tiempos. La situación ha sido muy difícil, obviamente, y claro que en estas circunstancias es muy complicado, quizás hasta innecesario, ¿no? Decir, bueno, los inmigrantes les está yendo peor o les está yendo igual, etcétera, etcétera, porque, bueno, el punto obviamente es que todos tenemos que salir de esto juntos. Pero cuando todo esto empezó, yo pensaba mucho obviamente en los inmigrantes, porque es un tema que yo me he metido, no solamente en Perú, sino en Colombia, etcétera, y el primer pensamiento es, bueno, la gran mayoría de estos inmigrantes, un número muy grande, están trabajando en el sector informal, quizás no tienen contratos, quizás trabajan en firmas pequeñas, etcétera, etcétera, pero me decía yo, tal vez para consolarme, bueno, eso es un problema no de los migrantes en particular, es un problema del Perú, es un problema de Colombia, o sea, todos están en el mismo barco, ¿no? Pero cuando uno ve los datos, tal vez no es sorprendente, pero uno ve que no, que realmente los inmigrantes venezolanos en el Perú y en Colombia, que es donde también tengo datos, están en una situación de vulnerabilidad que es mucho mayor
a la de sus pares peruanos. ¿Qué significa esto para políticas públicas? Lo podemos discutir en las preguntas y respuestas. Yo sé que es un tema muy delicado porque es difícil hacer políticas públicas para un grupo y no para otro, o especiales para una minoría, pero creo que es importante por lo menos ponerlo en el tapete. En Colombia, por ejemplo, fíjense aquí, la probabilidad de que los venezolanos estén, estos son datos de la encuesta de hogares colombiana, que los venezolanos estén en el sector informal es mucho más alta que sus pares colombianos, ¿no? Pero el dato más escalofriante que a mí que lo vi en Colombia es que de los 50% de los venezolanos que están en el sector informal tienen un contrato verbal comparado a más o menos 20% de los colombianos. ¿Qué significa un contrato verbal? Bueno, lo obvio, ¿no? Que es mucho más volátil, que en el momento en que están estas encerrones, el confinamiento, etcétera, etcétera, son los primeros en salirse, en ser despedidos o en perder su trabajo y perder su ingreso. Algo en Perú es muy parecido y yo diría que hasta peor, porque esto, por ejemplo, son también datos del Banco Mundial, donde vemos los trabajadores con contrato. Sí, trabajadores con contrato y también los dividen por tipo de firma, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, la diferencia es entre 60% de los trabajadores peruanos o del promedio peruano tienen algún tipo de contrato, el número para los venezolanos es 12%. Imagínense la diferencia, es decir, 1 de cada 10 venezolanos tiene contrato, pero 6 de cada peruanos tienen contrato donde trabajan, y esto obviamente cambia con el tamaño de la firma. Los salarios en el sector informal, cosa que sabemos, esto también viene del paper de Denis, son mucho más bajos que en el sector formal, es decir, que aunque tengas tu trabajo, el hecho de que la gran mayoría de los venezolanos están en el sector informal, sus ingresos están mucho más limitados y tal vez no tienen el flujo de caja necesario para poder pagar la renta, para poder tener cubrir sus necesidades básicas durante los confinamientos. No conseguí estos datos para Perú, pero para Colombia también vemos, por ejemplo, que una mayoría importante de venezolanos, más aún que los colombianos, trabajan en firmas muy pequeñas, de menos de 5 empleados o entre 5 y 10 empleados. Esto me imagino que es muy parecido para Perú, no sé si alguno de los participantes tendrá el dato. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque estas firmas pequeñas son firmas que tienen menos flujo de caja y son las primeras que en el momento de confinamiento van a tener que cerrarse y despedir a sus trabajadores. Entonces, esta es otra razón más por la cual estos inmigrantes están en situación de vulnerabilidad. Otro dato más de Colombia que también me gustaría verlo para Perú, que son los sectores donde trabajan los venezolanos. Y está al lado derecho, y aquí vemos, por ejemplo, que los venezolanos, 50% de los venezolanos que trabajan están en el sector hotel y restaurantes y en el sector de comercio. Y sobre todo hoteles y restaurantes, y esto es muy diferente a la fuerza laboral colombiana de por sí, o sea, es casi el doble de venezolanos que están en estos sectores comparado al resto de la población. ¿Y por qué lo traigo a cotación? Bueno, porque estas son industrias que se han visto sumamente afectadas por el confinamiento por COVID, otra vez lo que demuestra otra razón más por la cual los inmigrantes son posiblemente mucho más vulnerables en esta tragedia. Y estas, bueno, obviamente esto tal vez ya todos lo sabemos, pero estos son el tipo de industrias de, por ejemplo, comercio y turismo que van a tardar mucho más en abrirse. O sea, que no solamente el golpe fue más duro, sino que también va a ser mucho más duradero. Bueno, termino un poco con unas preguntas abiertas. ¿Pueden los gobiernos nacionales proveer una respuesta mucho más específica para ayudar a los refugiados? Bueno, es una pregunta creo que políticamente difícil, porque como dije antes, en una situación tan crítica como la que estamos, y Perú obviamente es un país que está teniendo unos días muy duros, todos sabemos, es difícil políticamente y muchas otras razones establecer una política que ayude más a una minoría quizás, aunque tal vez todos sepamos que esa ayuda realmente va a ayudar a todos. Creo que hay lecciones importantes, sobre todo en este momento, de la importancia de proveer estatus regular
a los inmigrantes. Creo que es un reto importantísimo del Perú. En Colombia hemos visto muchos avances y creo que en el Perú todavía falta eh, más movimientos desde ese punto de vista de poder regularizar a todos aquellos venezolanos que están indocumentados, porque hoy en día vemos que, otra vez, los mercados informales en Latinoamérica son grandes antes de los refugiados, no tienen nada que ver con los refugiados, pero si hubiese habido más integración en los mercados formales, quizás muchas de estas personas estuviesen en situación menos vulnerable. Y por último, la importancia del gráfico que les mostré, de que, bueno, que es irresponsable pensar que el Perú tiene que estar solo y que el Perú tiene que hacer esto solo y que Colombia lo tiene que hacer solo. No, hace falta que la comunidad internacional se ponga de pie y haga cumplir sus compromisos y ayude con los recursos que una crisis tan importante como la crisis de refugiados, que está casi en su totalidad siendo pagada de los bolsillos de los peruanos y de los colombianos y de los chilenos, etcétera, que ponga de su parte y realmente ayude a estos países a lograr la integración que es tan importante en este proceso para lograr que esto sea una oportunidad de crecimiento económico para el país. Lo dejo hasta aquí. Gracias, perdón que me extendí un poco, me emocioné. No, Dani, excelente. Muchas gracias por compartir resultados tan interesantes de diversos papers. A continuación, vamos a aplicar una encuesta a nuestros participantes. La voy a compartir en pantalla. Y listo, la estoy lanzando para que todos nuestros participantes puedan responderla. Mientras obtenemos las respuestas, Dani, varios puntos que son claves. Tú mencionas la ayuda de la comunidad internacional. Tú que estás siguiendo el tema, ¿cómo ves las opciones que tienen Venezuela en primer lugar para resolver la crisis en el propio país y bueno, volver a la democracia, así como para ayudar a los venezolanos en Colombia, en Perú, en Chile? Sí, bueno, no quiero deprimir a nadie de los que nos escuchan, empezando por mí. Yo no veo, y es un tema más político y podemos hablarlo tal vez con más detalle en otro momento, pero yo no veo una solución en el corto plazo del conflicto en Venezuela. Eh, Me parece bueno, que la oposición ha intentado, pero están luchando contra un régimen cruel, maquiavélico, astuto, que ha trabajado no por un año ni por 5 años, sino por 20 años para que cuando llegue este momento de crisis ellos puedan seguir en el poder eternamente. Y creo que ha mostrado, lamentablemente, que sus técnicas son efectivas. De que yo no veo, muy tristemente, una salida eh, eh, cerca, lo que implica que para mí la crisis de refugiados va a seguir siendo. Creo que los refugiados venezolanos van a jugar un rol sumamente importante en la reconstrucción de Venezuela en el futuro cuando eso pase, cuando haya ese cambio, pero, y por eso es tan importante también como venezolano. No sé si tenemos venezolanos escuchándonos, pero creo que el incentivo más importante de un venezolano es que estas personas se integren de la mejor manera posible. Es una situación ganar-ganar. Si se integran es bueno para el Perú, si se integran es bueno para el futuro de Venezuela. Y bueno, la comunidad internacional también obviamente es otro tema muy, muy complicado. Creo que también tener esta conversación hoy, a diferencia de haberla tenido hace 6 meses o 8 meses, cuando antes del COVID hubiese sido una conversación muy diferente. Hoy en día, obviamente, los recursos en el mundo son escasos, realmente escasos. O sea, estaba hablando el otro día con Ricardo Hausmann, que es un profesor en Harvard, que me contaba su análisis de que una de las cosas que nos dimos cuenta en esta crisis es que muchas de estas instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, etcétera, al final de cuentas son enanos eh, para tratar de lidiar con estos problemas tan grandes. O sea, no existen la cantidad de recursos que necesitan. El Fondo Monetario tiene esos recursos, pero el trabajo del fondo es otro, no es
no es ayuda de este tipo. Entonces, tampoco soy muy optimista desde este punto de vista, simplemente por la situación de COVID, pero obviamente creo que una cosa que no ha pasado, al menos yo como ciudadano del mundo, desde afuera viéndolo, que no ha pasado y que tal vez podría ser una diferencia, es trabajo en conjunto entre los gobiernos de los países. Eh, Creo que hasta ahora los países, no hay una estrategia estandarizada, un consenso regional de cómo lidiar con los inmigrantes o refugiados, no existe. Hay intentos, pero no existe. Y hasta ahora hemos visto cada país por separado, tal vez, tratando de conseguir estos recursos. Y yo por lo menos siento, tal vez me equivoco, pero siento que no ha habido un esfuerzo sistemático de la región como un todo de trabajar en búsqueda de estos recursos. Y quizás eso pueda hacer una diferencia. En esta propuesta o esta idea que tienes de coordinación entre los países, ¿qué políticas, qué temas, qué lineamientos son los que crees que se podrían coordinar? Bueno, creo que, digamos, uno de los temas más importantes, que de hecho lo escribimos en el reporte de la OEA, que yo fungí como uno de los expertos independientes y representamos hace un año, fue la necesidad de estandarizar el estatus legal de los inmigrantes. Y en cada país de la región, primero, los inmigrantes y refugiados venezolanos en muchos países de la región continúan siendo indocumentados. Y hay que entender algo que tal vez se nos olvida y que yo tal vez no lo repito porque tal vez suena obvio, pero muchas de las razones que estas personas son indocumentadas no son porque, no sé, se están escapando de las autoridades y les gusta más cruzar la frontera porque no hay que cruzarla, sino porque no tienen pasaportes, no tienen cédulas, porque el derecho a la identificación es otro de los derechos que han sido atropellados por el régimen de Maduro. Entonces, tener un pasaporte hoy en día en Venezuela es un lujo que cuesta miles de dólares. O sea, me refiero a sobornar a alguien para que te consiga los pocos pasaportes que quedan, cosa que obviamente está fuera del alcance de la vasta mayoría de la población. Entonces, creo que pasa un poco por eso, pasa por llegar a un consenso de darles a los refugiados un estatus único que les permita saber, que les permita de hecho estar en el país donde puedan poner sus habilidades al mayor potencial. El estatus que ya existe en las legislaciones de todos los países es el estatus de refugiado. Ya existe, hay precedentes de lo que llaman la Convención de Cartagena, de la Declaración de Cartagena de 1984, que Latinoamérica es la única región que expandió la definición de lo que es un refugiado, incluyendo personas que huyen no solamente por temas de guerra, sino por persecución basado en violaciones masivas a los derechos humanos o a disrupción del orden público, entre otras cosas, que obviamente aplica al caso venezolano, pero no ha habido la voluntad política de los países de reconocer a estas personas como refugiados por varias razones, las podemos discutir, pero creo que ese sería un paso. Creo que por un lado la región tiene que lograr un consenso de cómo tratar a estos venezolanos y habiendo llegado a ese consenso, ir al mundo a decirle, mira, nosotros ya nos organizamos, pero necesitamos la ayuda de la comunidad internacional y bueno, por ahí creo que esa sería la avenida que yo veo que podría tener algo de potencial. Excelente, Dani. Listo, ya tenemos los resultados de nuestra encuesta. A continuación, Dani, leo la pregunta, te comparto los resultados de nuestra audiencia y luego tú respondes la pregunta. Si tienes un comentario al respecto, lo puedes compartir. Y finalmente yo también comparto mi respuesta a la pregunta. ¿Te parece? Perfecto. Buenísimo. Vamos con la primera. ¿La mayoría de migrantes venezolanos se quedará permanentemente en Perú? 60% cree que sí, 40% cree que no. ¿Tú qué opinas, Dani? Bueno, permanentemente es una palabra muy... es un poco subjetivo, pero yo estoy de acuerdo con la mayoría. Yo pienso que los venezolanos están ahí para quedarse por una temporada
importante, quizás más de 5 años. Así que sí, estoy de acuerdo con la mayoría. De acuerdo también con la mayoría, creo que el panorama demográfico del Perú ha cambiado. En Lima son más de 5%, 6% de la población, ¿no? Y son jóvenes. Entonces, conforme tengan familia, establezcan relaciones afectivas, tengan hijos, pues el porcentaje de descendientes venezolanos en Perú fácilmente, yo creo, va a superar el 10%, ¿no? Entonces, la mayoría de migrantes, claro, no sabemos si estos migrantes se van a quedar, pero la comunidad venezolana y la influencia venezolana se va a quedar en el Perú definitivamente, ¿no? Segunda pregunta. Sobre todo con comida tan buena en el Perú, ¿quién no se va a quedar? Que se puede comer un ceviche cada noche o cada mañana. Cada mañana. Okay. Cada Segunda mañana. pregunta. ¿Se debería incluir a los migrantes legalizándolos y dándoles derechos y obligaciones? Sí, 85%. No, 15%. ¿Tú qué opinas, Dani? Yo estoy buscando el signo de cómo aplaudir, pero no lo veo. Pero no, yo aplaudo a la mayoría de los que nos acompañan. Sí, obviamente se debería incluir a los inmigrantes legalizándolos y no solamente es un tema, quizás poniendo de hecho quizás la parte ética y moral. Eh, es también creo que o sea, es la política pública digna e inteligente, porque legalizándolos, no me encanta la palabra legalizar, pero regularizando, dándoles documentos que les permita trabajar, se beneficia el Perú como un todo, porque permite a estas personas tener los mejores trabajos que puedan tener, pagar contribuir al fisco nacional y al mismo tiempo poder invertir en ellos mismos, etcétera, etcétera, ya que se pueden quedar en el largo plazo. Correcto, yo también estoy de acuerdo en la necesidad, no solo moral y ética, sino porque este ya es una condición permanente de nuestro país y no reconocerla, no enfrentarla, pues solo genera costos y no permite capitalizar las oportunidades que tú has mencionado en la parte laboral, económica, empresarial. Por eso coincido y estoy de acuerdo con la mayoría, también sorprendido por el alto porcentaje de participantes que lo consideran, ¿no? Habla bien de nuestra audiencia. Tercer punto, ¿el Perú es en general acogedor de los migrantes venezolanos? Sí, 92%, no 8%. ¿Tú qué opinas, Dani? Eso yo voy a guiarme más por lo que digan ustedes. Creo que en general, digamos, la buena noticia de esta terrible crisis es que Latinoamérica creo que tiene mucho que enseñarle al mundo de cómo tratar a los refugiados con dignidad. Y creo que en general la hermandad latinoamericana ha triunfado. Yo, por ejemplo, otra vez me he reunido mucho con servidores públicos en Colombia. He tenido menos la oportunidad de hacerlo en Perú y me encantaría, pero para mí es muy conmovedor, yo como venezolano, estar en un cuarto o en un Zoom con 10 o 15 servidores públicos de diferentes estados, o a nivel nacional, a nivel local, de diferentes ministerios, etcétera, etcétera. Y todos pasando horas y horas de trabajo arduo pensando en cómo podemos ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Y es muy conmovedor, lo digo y me lleno me mueve un poco por dentro, porque es muy conmovedor ver esa hermandad latinoamericana que, digamos, ese sentido de responsabilidad histórica que le dicen los colombianos, de ayudar bueno, de ayudarnos entre hermanos. Así que creo que Latinoamérica tiene mucho que enseñarle al mundo. Sí es un poco preocupante que hay algunos brotes pequeños de xenofobia en parte. Sí se ha escuchado reportes en el Perú. En particular, hubo episodios no muy gratos que salieron en la prensa, en muchos lugares, pero sí recuerdo también algunos en el Perú, que son preocupantes y por eso es importante, digamos, ayudar a que los venezolanos se integren de la mejor manera posible. Para mí es la mejor respuesta a estos pequeños brotes de xenofobia o nacionalismo que no están aptos, que no están basados que usan retórica que no está basada en la realidad ni en la evidencia. Yo también estoy gratamente
bueno, no sorprendido. Yo pienso que el Perú ha sido muy acogedor de los migrantes venezolanos, pero hay que también entender las condiciones del Perú. Estos brotes de xenofobia que existen y se dan, hablan del contexto del Perú, más que del acogimiento, la apertura, la calidez que caracteriza al Perú y a los peruanos, ¿no? Habla de una gran informalidad, de una fragilidad laboral, en seguridad social, baja cobertura del sistema de salud, etcétera. Y la migración, que no ha sido poca, o sea, 1 millón de nuevas personas, vienen a competir, o sea, con un segmento de la población de bajas capacidades o bajas habilidades, ¿no? Y es ahí donde se ha sentido la tensión, ¿no? Se requieren políticas públicas del Perú para los mismos peruanos y para la migración venezolana para reducir esas tensiones y evitar que continúen, ¿no? O que se exacerben. Siempre cualquier político oportunista lo puede utilizar y no estamos libres de ellos, lamentablemente. Cuarta pregunta. ¿La migración venezolana ha presionado los salarios a la baja? Respuestas divididas, sí, 45%, no, 55%. ¿Tú qué opinas, Dani? Bueno, creo que es muy temprano para ver, y ya un poco la evidencia del paper de Denis Pierola con su coautor muestra algo de evidencia de eso en un sector pequeño de la población. Yo, otra vez, yo hablé bastante al respecto, ¿no? Y les conté que en general esos efectos, si existiesen, son pequeños y son en el corto plazo hasta que se logra recapitalizar el país, hasta que las compañías logran expandirse para integrar, etcétera, etcétera. Y por eso, para mí es menos una pregunta de si, o sea, la pregunta, digamos, no, no quiero decir que es irrelevante, pero es una pregunta que no puede, que solamente indica la necesidad de políticas públicas desde el punto de vista de inversión para la integración. De acuerdo. Yo en esta pregunta sobre la presión de los salarios a la baja, mi respuesta está alineada a los resultados del paper que compartiste con nosotros y es, no ha habido presión a la baja en el segmento más calificado y sí ha habido presión a la baja en el segmento poco calificado, que es el que sale de la secundaria y sin estudiar ninguna carrera, ni siquiera en un instituto técnico, va a trabajar en puestos bastante operativos, ¿no? Entonces, al llegar migrantes, independientemente de sus mayores calificaciones, pues han optado por el trabajo que han encontrado, ¿no? Y los empresarios o microempresarios, los restaurantes, etcétera, al ver una persona sobrecalificada para el puesto, que está dispuesto a cobrar menos de lo que está cobrando el peruano equivalente, pues obviamente que ha decidido migrar al trabajador venezolano, ¿no? Y es así que en el sector servicios, en el sector hoteles, el sector comercio, ha habido gran participación de venezolanos por sus habilidades y su bajo costo, ¿no? Entonces, en ese segmento sí, sin haber hecho un estudio, podría comentar como anécdota que sí percibo una presión a la baja de los salarios, ¿no? El tema dinámico es diferente, Pero en la siguiente pregunta claro, vamos a poder ver. claro, pero solo un comentario de eso. Es que otra vez, creo que el mensaje que yo les quise transmitir es que, o sea, está la evidencia anecdótica, pero en general la evidencia, no solamente del Perú, sino de todos los estudios, es que si estos efectos existen, son temporales y generan todo este dinamismo en los trabajadores peruanos, que si bien tú dices que tal vez algún trabajador peruano está compitiendo con un venezolano, eso tal vez genera que el trabajador peruano termine en el mediano plazo en un mejor trabajo. Entonces, bueno, significa que sí, tal vez en el muy corto plazo hay una presión, sueldos a la baja, en el mediano y largo plazo el efecto es netamente positivo. Coincido en el efecto dinámico que mencionas. Lo que requeriríamos como Perú es mejores políticas públicas, ¿no? Para aprovechar, dinamizar, acelerar este proceso y dar los apoyos tanto a peruanos como a los migrantes venezolanos. Lamentablemente, el COVID ha desnudado las bajísimas capacidades del Estado peruano más allá de la política y estabilidad macroeconómica, ¿no? Quinta pregunta. ¿El efecto de la migración venezolana sobre la economía es positivo? Sí,
78%, no, 22%. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí. Recordemos que cuando, por muchas décadas, los economistas vieron el tema de la migración muy enfocados en los sueldos, en los salarios, en los mercados laborales, pero pero por alguna razón, tal vez porque esas eran las respuestas donde había mejores datos y era más fácil de responder, hay un mundo más allá de eso. Y los inmigrantes, sobre todo en cantidades tan grandes, recuérdense que no solamente trabajan, pero también comen, consumen, pagan impuestos, de hecho, porque pagan el impuesto al valor agregado cuando consumen. Aumentan la demanda agregada. Hay evidencia de que los trabajadores, de lo que los inmigrantes tienen en Estados Unidos, la evidencia es bastante clara, pero creo que si se replicaría en otros países lo veríamos, que los inmigrantes son emprendedores a mayores tasas que los locales. Cuando estamos hablando de inmigración más calificada, también vemos que los inmigrantes juegan un rol importante en la innovación. Ahorita, cuando estoy hablando de emprendedores, no me refiero a Google, pero también me refiero a estas personas que yo vi, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, que vendían carteras con billetes, con bolívares, con billetes venezolanos. Bueno, son emprendedores. Imagínense lo que podrían hacer estas personas si tuvieran un poco de entrenamiento de negocios, podrían generar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante ver más allá de la conversación pequeña de si los sueldos suben o bajan, sino de todo el efecto agregado que puede traer una cantidad de personas, o sea, un número mayor de personas en la población, aumentando la demanda agregada, a veces, en muchos casos, generando empleos. Así que definitivamente la respuesta es sí, el efecto de la migración venezolana sobre la economía es positivo. ¿Y cómo? Yo también acá coincido y yo creo que el efecto va a ser aún más positivo en el futuro, porque dado las capacidades y la formación, la educación, esa población colombiana está llamada a estar en el 15-20% de mayores ingresos del Perú y a ser justamente emprendedor y generador de empleo, ¿no? Para el resto de población que tiene menores capacidades. Lo que faltan son las políticas. A diferencia de los migrantes españoles o chilenos que hemos tenido también, sobre todo españoles, después de la crisis financiera, claro, el migrante venezolano llega con poco capital o nulo capital, ¿no? Eso dificulta y hace lento su tránsito, pero estoy seguro que tendremos muchos emprendedores exitosos a futuro venezolanos, ¿no? Siguiente pregunta. Pasamos de slide. ¿Se debe seguir recibiendo a migrantes venezolanos? Acá la respuesta es sí, 35%. No, 65%. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí. Yo también coincido Sí. que por el lado ético y humano el sí. Por el lado económico y, digamos, el interés puro nacional peruano, diría, depende, ¿no? O sea, si tienes buena formación o si estás reuniéndote con tu familia que ya está instalada en Perú y estable y formalizada y tienes que va a venir un familiar más, la pareja o los hijos o los padres, podría ser que sí. Pero lamentablemente, y esto pasa con los peruanos y pasaba con los peruanos antes de que haya migración venezolana, las faltas de capacidades del Estado más el presupuesto per cápita bajo que tenemos, o sea, el presupuesto per cápita en el Perú es de $1,200. Entonces no alcanza para hacer infraestructura, para tener educación de calidad, para tener salud de calidad, para tener comisarías. Y estos $1,200 son después de 15 años de gran crecimiento. Es decir, después de ser el milagro económico de América Latina por muchísimos años, tenemos $1,200 per cápita de presupuesto público. Entonces, ¿cómo se ajusta esto? Pues es de una manera muy simple. Se ignora al 30 o 40% de población más pobre y no se les da servicios, están invisibles y bueno, nadie los ve, ni siquiera entran en las estadísticas. Entonces, lamentablemente a los migrantes venezolanos les ha tocado esa suerte, ¿no? Todo el ajuste y el sufrimiento que están viviendo acá es durísimo, ¿no?
porque no tienen los apoyos, no tienen la protección social, tienen empleos de baja calidad, inseguros, en sector informal y demás, y si bien están progresando y están sobreviviendo a esta crisis humanitaria, la huella que queda en ellos, la impronta de este golpe y de esta vivencia, va a ser durísima, ¿no? Y tener más migrantes es someterlos a esa vivencia, ¿no? Y claramente uno diría, esa vivencia es superior a quedarse en Venezuela, quizás sí. A ir a otro país desarrollado, si fuese Estados Unidos y hubiese la posibilidad de ir, quizás no. Entonces es una respuesta compleja, incluso siendo venezolano, ¿no? Venir acá es muy duro, muy duro. Sí, para mí no, para mí digamos, los inmigrantes van a seguir viniendo. O sea, cerrar fronteras, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es que haya más inmigrantes indocumentados, pero van a seguir viniendo. Así que yo pienso que la respuesta es sí, hay que recibirlos, sabiendo que son con las políticas públicas necesarias para aprovechar ese talento que está viniendo para ayudar al Perú a crecer. Creo que puede ser un ganar-ganar. No veo o sea, que creo que de hecho eso puede ayudar a las dificultades fiscales que tú mencionas al Perú, que son válidas, pero creo que el mediano y largo plazo va a ser positivo. Yo también coincido en el mediano y largo plazo positivo. Uh-huh. Sin embargo, la acotación, ¿no? A la población con talento, tratar de filtrar, que son poquísimos, ¿no? En general, pero no sabemos. Esa es una pregunta para ti, de repente al final de la encuesta, ¿no? ¿Cuál es la composición en educación de los venezolanos que han quedado y en edad, ¿no? De los venezolanos que han quedado en Venezuela? O sea, ¿cómo está quedando el país allá? Quizás lo conversamos al final. Séptima pregunta. ¿Se debe reconocer los títulos de migrantes venezolanos? 95% sí. ¿Tú qué opinas, Dani? Los títulos no, claro, eso para mí es obvio, ¿no? Digamos, o sea, sobre todo creo que es algo que hoy en COVID hemos visto, que tal vez hay muchos médicos venezolanos que si no tienen los títulos validados podrían haber jugado un rol tan importante en ayudar. Entonces, digamos, los títulos, reconocer los títulos lo que hace es lo más sencillo, es que le permite a cada persona trabajar en el trabajo que lo hace más productivo, que es un beneficio para la sociedad en general. Correcto, coincido ahí plenamente. Octava pregunta. ¿Los migrantes venezolanos deben tributar en Perú? Sí, 100%. ¿Tú qué opinas, Dani? De acuerdo. De acuerdo, y ya tributan, porque digamos, cuando consumen, tributan el impuesto, o sea, los impuestos que tengan que ver con consumo, y si están trabajando, o sea, y si lo que queremos es que tributen, que yo estoy de acuerdo, entonces hay que dejarlos trabajar en el sector formal. Correcto. Yo también estoy de acuerdo en que los migrantes venezolanos tributen no solo de forma indirecta, sino de manera directa, ¿no? Es la forma de integrarlos, además, y tener y cosechar esos beneficios a mediano plazo para toda la sociedad. Pregunta número 9. ¿Los delitos de migrantes venezolanos son más difundidos por los medios? Sí, 65%. No, 35%. ¿Tú qué opinas, Dani? La verdad que no desconozco, no sigo tanto los medios peruanos el día a día para saber, pero desconozco. Yo les mostré lo que la evidencia muestra sobre el tema. Correcto. Yo creo que en los medios peruanos hay cierto amarillismo y han habido épocas en un gran énfasis en crímenes, delitos cometidos por migrantes y no resaltarlos tanto comparado a los crímenes que siempre han existido cometidos por peruanos, ¿no? Entonces sí hay un tema de la prensa que por alguna razón, no entiendo exactamente cuál, resalta esto. Probablemente es por vender, ¿no? Décima pregunta. ¿El régimen de Maduro caerá en los siguientes 3 años? Sí, 75%. No, 25%. ¿Tú qué opinas, Dani? Ya nos lo dijiste. Opino que hay mucho optimismo en el chat y se los agradezco. Yo también creo que el régimen no va, yo creo que no va a caer. Ha demostrado mucha resiliencia. Lamentablemente no hay el liderazgo en todo el hemisferio para apoyar los procesos. Entonces, pareciese que
se ha convertido en un equilibrio subóptimo el gobierno de Maduro, ¿no? El régimen de Maduro. Y listo, esta es la encuesta que la cerramos. Y para finalizar, que ya nos hemos excedido 15 minutos, Dani, y gracias por tu flexibilidad, tenemos la pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo está Venezuela ahora? O sea, ¿cuál es la composición etaria? ¿Qué migrantes vienen en el futuro? Lo que yo entiendo es que los migrantes más capacitados pues migraron más lejos, ¿no? Estamos hablando de Canadá probablemente, y muchos a Colombia. La industria petrolera, petroquímica de Colombia se ha hecho gracias a los migrantes súper calificados venezolanos, ¿no? Entonces, digamos, la crema innata, si lo podemos llamar así, profesionalmente, técnicamente, en habilidades laborales de Venezuela, ya migró. Entonces, ¿qué migrantes quedan, no? Bueno, fíjate, o sea, a ver, cómo es una pregunta difícil porque no, o sea, digamos, eh, no me gusta clasificar individuos basados en sus credenciales académicas, ¿no? Yo pienso que todos obviamente tienen la capacidad de contribuir. Hemos visto en los datos, o sea, sí es verdad que el tipo de migración ha cambiado un poco con el tiempo, que es natural, y sí pienso que es verdad que hoy en día estamos viendo personas quizás con menos acceso, que tuvieron menos acceso a la educación saliendo. Y aún así, como les mostré en los datos, siguen siendo personas más calificadas desde el punto de vista de sus credenciales académicas y más jóvenes que las poblaciones, que las fuerzas laborales locales. Ahora, o sea, es difícil saber, ¿no? Que cómo va a seguir siendo esa selección en Venezuela, pero hay dos cosas que son muy obvias. Primero, que la situación en Venezuela se sigue empeorando. Y digamos, o sea, que no es que las personas, no es que el futuro de la migración van a ser personas peores, entre comillas, sino que simplemente el desgaste de las personas que quedan en Venezuela hace obviamente muy difícil que esas mismas personas puedan quizás, o sea, ese desgaste tiene consecuencias, ¿no? Supongo, para la posibilidad de las personas de adaptarse a otros países. El otro punto que sí es importante decir es que yo pienso que, por ejemplo, el Perú perdió una oportunidad importante, porque el Perú sí puso en su momento restricciones como visas en el momento en que había en los momentos que estaban los flujos, y todavía hay ciertas restricciones comparado a Colombia. No ha seguido muy de cerca la regulación. Y en ese sentido, mucha de esa migración calificada, que tal vez hoy en día está en Chile, podría haber llegado a Perú si se le hubiese dado la facilidad. Y tal vez en Perú tenemos un problema muy grande de personas indocumentadas, y tal vez personas que realmente no pudieron llegar más allá del Perú por falta de dinero, o sea, y que están más necesitadas desde el punto de vista humanitario. Y para mí eso, de alguna manera, es una consecuencia de haber cerrado parcialmente, o sea, o aumentado los costos de la migración al Perú. Así que para mí la elección de políticas públicas, le digo, los inmigrantes van a seguir viniendo. Aunque cierren las puertas, van a seguir entrando por la puerta de atrás. Y lo que va a lograr es que haya más migrantes indocumentados. O sea que yo pienso que realmente la respuesta de política pública es permitirle a las personas entrar, integrarse, dar los documentos, que trabajen en el sector formal y que lleguen a ser productivos y que lleguen realmente a tener el mayor potencial que pueden tener en el mejor trabajo que pueden tener. Es solamente beneficioso no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad como un todo. Todas las migraciones tienen un inicio, ¿no? Gatillan un conflicto temprano y después empieza el pico, digamos, de migrantes, pero luego tienen que culminar, ¿no? Incluso la migración mexicana a Estados Unidos duró muchos años, pero deben haber migrado 10, 12 millones de mexicanos, ¿no? No de centroamericanos, sino de mexicanos. ¿Tú en qué número estimas que va a cerrar la migración venezolana?
Nosotros hicimos un cálculo que lo pusimos en un blog, que es un cálculo, yo creo que es un poco simplista, pero era como que tal vez lo mejor que pudimos haber hecho y lo hicimos también con la intención de que vengan otros a mejorar el modelo que hicimos. Pero nosotros hicimos un cálculo que nos daba algo como 8 millones de personas. De Estamos en acuerdo. 5. ¿Y en qué basamos ese cálculo? Lo basamos en la capacidad del Estado venezolano, sí, del Estado, del gobierno y del Estado en general, de simplemente, y esto va a sonar muy drástico y lo voy a decir muy lento para que lo internalicemos, la capacidad del Estado venezolano con sus ingresos, ya sea la producción petrolera, el costo del barril petrolero, que es el mayor ingreso, y quizás inclusive las remesas que hoy en día están fluyendo a Venezuela también en flujos importantes. ¿Cuál es la capacidad de, con todos los flujos de capital que entran al país, de alimentar las calorías mínimas a los ciudadanos del país? Es decir, la población, el dinero que hoy en día entra en Venezuela, si lo agarrásemos todo, el dinero que le entra al Estado, que es la gran mayoría, porque digamos, el sector privado en Venezuela completamente colapsó, y con eso comprases la caloría más barata, que creo que en su momento era la yuca, cuando hicimos ese cálculo. Todo ese dinero no da para, para cubrir las calorías mínimas de subsistencia de todos los venezolanos en el país. La diferencia entre la población del país, que en ese momento era 30 millones, y la cantidad de personas que pueden subsistir desde el punto de vista calórico era 8 millones. Y ese es el número, así llegamos a ese número. Es un modelo maltusiano para los economistas aquí en el chat. Es simplista, digamos, no estoy diciendo que es la respuesta final, pero digamos, es tan triste la realidad que ese modelo hasta, o sea, no es ni tan absurdo pensarlo. Entonces, pensamos yo pienso que por ahí el número puede ser 8 millones, que es alrededor del 15% de la población de Venezuela. Oh, 15, ¿cuál es la población de Venezuela? Perdona 30, 30. 30 8 millones, millones sí. sería 25% más o menos. 8 millones claro, sí, tienes razón, perdón. Uh-huh. Excelente, Dani. Y pregunta de cierre. En Venezuela, desde Venezuela, muchas de las familias que viven allá están vendiendo sus servicios a través de Internet en diversos países de la región. Y esa es una fuente de ingresos. ¿Crees que ese es un acompañamiento, digamos, una nueva forma de generar sostenibilidad en Venezuela para los venezolanos? Es decir, ganar afuera y vivir adentro, que tienes unos costos distorsionados, pero entiendo que una canasta al final del día más barata. Sí, la respuesta es definitivamente sí. Creo que es la manera de subsistir. Eso y las remesas, que las mencioné antes brevemente. Hay un flujo importante de remesas. O sea, es muy difícil saber cuántas son porque el Banco Central no publica cifras, pero hay gente que habla que son entre 2.000 y 4.000 millones de dólares por año. Es una cifra bastante importante para un país que nunca recibía remesas. Y esto solamente cuenta, esto creo, yo me imagino, no sé cómo calculan ese número, pero me imagino que tal vez no considera lo que dicen en inglés remesas in kind, o sea, es decir, hay gente que manda cajas con medicamentos o cajas con comida, eso no es dinero, pero son remesas que tienen un valor. Entonces, sí, definitivamente el país, la poca gasolina que hace que el motor se mueva en el país desde el punto de vista de consumo, definitivamente tiene que ver con las maneras ingenuosas que los venezolanos han conseguido de recibir divisas, ya sea por sus trabajos en Internet, pero yo creo que sobre todo son las remesas, porque casi toda familia venezolana tiene ahorita un familiar en el extranjero. Y si bien la pregunta que queda abierta es hasta cuándo eso va a funcionar, porque si bien los precios están muy distorsionados y vivir en dólares hasta hace poco era relativamente fácil, eh, la poca oferta ha hecho que la economía, o sea,
y los precios regularizados hacen que los mercados negros se hagan cada vez más y más grandes, y esos mercados negros están actuando cada vez más en dólares. De manera tal que los precios en los mercados negros de comida, de medicina, de gasolina, de todo lo que se imaginen, a veces son tan altos como los precios internacionales. Así que al final del ciclo, otra vez, la gente menos... lo más irónico de todo este régimen bolivariano o revolucionario, entre comillas, es que a las personas que más daño ha hecho, pero cuando digo daño me refiero a destrucción completa, es a esas mismas que ellos dicen que quieren proteger. Y cada política que hacen y cada paso que hacen en su destrucción al país es un golpe relativo mucho más fuerte a los más pobres y a los más necesitados que obviamente a ellos mismos. Es dramática la situación que describes, Dani, porque si ya del lado de la oferta se está haciendo insostenible para los 25, 24 millones de venezolanos que quedan en Venezuela, pues la presión para salir del país va a continuar y como dices, vamos a seguir recibiendo migrantes y refugiados en todos los países de la región, pero también es mucho mayor presión para el mismo régimen, ¿no? En el sentido que si ya las propias familias no pueden alimentarse, eh, la olla va a estallar, ¿no? Y no va a ser la ayuda internacional, ni la política, ni un gran líder político el que va a resolver el régimen o dar fin al régimen de Maduro, sino el propio caos que en cualquier momento puede gatillarse, ¿no? Sobre todo si el modelo de sostenibilidad que era yo recibo $100 o $50 y con eso vive una familia, ya no funciona. Entonces, las remesas no van a ser suficientes para generar Correcto. consumo real y el caos está quizás entonces más próximo de lo que todos estamos pensando, si ese fuese el fenómeno. Lo dramático y triste, lamentable es el costo en vidas, el costo humano, ¿no? El sacrificio, el trauma que se está viviendo. No sé si compartes ese diagnóstico, esa visión sobre la base Sí, sí, claro, es difícil ver. O sea, por otro lado, la emigración tal vez genera ese balance, ese equilibrio que el régimen le permite tener menos bocas que alimentar. Perdón que use palabras así, o sea, que lo simplifique tanto, ¿no? Así que puede ser que la migración también para ellos, o sea, el hecho que ellos no han cerrado las fronteras a la gente a salir, me imagino que siendo tan astutos y maquiavélicos lo han pensado y les debe ser conveniente. Es correcto, debe serlo, porque es algo logísticamente factible para el régimen impedirlo, ¿no? Bastante. Claro. Listo, Dani. Tratemos de terminar con una nota positiva, ¿no? ¿Qué de positivo podemos remarcar de la migración venezolana hacia la región? Bueno, yo pienso dos puntos yo quisiera tal vez reflexionar. Uno es que por todas las razones que hemos visto, realmente esta es una oportunidad para la región, para Perú y para la región en general de reenganchar los motores de crecimiento económico. O sea, en todas las instancias donde hemos visto flujos tan grandes de inmigrantes, sobre todo inmigrantes que son que tienen capacidades y son jóvenes, hemos visto que esto se transforma en crecimiento económico y bienestar. Lo vimos en Estados Unidos hace 100 años, lo vimos en Israel con los inmigrantes rusos, lo vemos en muchos lados, pero siempre y cuando las políticas públicas estén ahí para acompañar al proceso. Por eso tal vez en países como en Turquía, donde muchos de los sirios están en campos de refugiados y no se integran, los resultados no han sido tan obvios. Entonces, todo depende de las políticas públicas. O sea, esto puede ser una oportunidad de crecimiento siempre y cuando las políticas públicas de integración se pongan a disposición y se diseñen políticas que sean dignas e inteligentes al mismo tiempo. Y la segunda reflexión es que sin saberlo, quizás o sin tomarlo en consideración como en su primera instancia, los países de la región, abriendo sus brazos a los venezolanos, están haciendo una gran labor
en la reconstrucción de Venezuela. Porque cuando Venezuela sea un país libre nuevamente, estos inmigrantes, ya sea se vuelvan o se queden, van a jugar un rol significativo, inmensamente grande en la reconstrucción del país, en diversificación de su sociedad exportadora, en traer inversión extranjera, en promover el emprendimiento. Otra vez, si las políticas públicas están bien hechas. Así que la integración de los venezolanos en la región realmente es una situación ganar, ganar, ganar. Ganar para los inmigrantes mismos, ganar para el país que los recibe y ganar para el país que los manda, que es Venezuela en este caso. Y en eso hemos hecho también muchos estudios, yo en particular, viendo el caso de cómo los refugiados yugoslavos en Alemania, al volver, jugaron un rol importantísimo en la reconstrucción de lo que eran los países yugoslavos, gracias al conocimiento que obtuvieron estando en Alemania, donde se pudieron integrar. Así que creo que esa es la buena nota. Creo que hay que saber que esto es una oportunidad, hay que poner a andar las políticas públicas correctas de integración, políticas dignas e inteligentes, y eso va a ayudar no solamente al Perú, va a ayudar también al futuro de Venezuela. Yo coincido, Dani, con lo que mencionas del win-win. Para ponerlo en términos prácticos, hemos recibido 5 años de egresados de trabajos de institutos técnicos. Entonces son 500.000 venezolanos calificados que los tenemos ya, ¿no? Y que pueden contribuir al crecimiento de la economía, sobre todo del sector formal, ¿no? Y si el sector formal crece en el Perú, crecen los impuestos, mejoran los servicios y se puede también crear empleos para los peruanos y venezolanos que están en el sector informal. Las redes que hay que tejer son a nivel de toda la región, es un tema que supera al Perú y va más allá, y tendríamos que tener más reflexión, más debate, más políticas públicas impulsadas, ¿no?, por investigadores como tú, y en ese sentido te invito a seguir el contacto y a seguir la colaboración, porque este es un tema que en el Perú va a ser relevante en los siguientes 20 años, ¿no? De una manera o de otra. Claro que sí. Buenísimo. Gracias por traer este tema al centro de la discusión esta noche y bueno, seguiremos conversando, por supuesto. Excelente, Dani. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos nuestros participantes por conectarse. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Dani. Chao. Chao.